Vivimos en una época donde la libertad parece garantizada, pero ¿es realmente así? A simple vista, las sociedades modernas proyectan una imagen de progreso, derechos y autonomía. Sin embargo, algo inquietante ocurre tras bastidores. Una erosión lenta y casi invisible de nuestra fuerza interior y de la capacidad para dirigir nuestras propias vidas. ¿Por qué el hombre moderno se siente tan frágil e impotente frente a los acontecimientos? Y lo más inquietante, ¿esta debilidad es natural o ha sido cuidadosamente inducida? La respuesta es perturbadora. Mucho de lo que hoy llamamos vida moderna está diseñado para debilitarnos, convirtiéndonos en piezas dóciles de un sistema cada vez más controlador. En este video vamos a descubrir cómo esa debilidad ha sido cultivada y alimentada, y por qué Carl Jung nos dejó pistas esenciales para entender la dimensión psicológica de este problema. Jung advirtió sobre un peligro oculto. Cuando renunciamos a nuestra autonomía, abrimos la puerta para que algo mucho más oscuro tome control de nuestras vidas. Quédate hasta el final para entender no solo qué está ocurriendo, sino cómo podemos romper este ciclo. Y por supuesto, si quieres formar parte de este viaje hacia el autoconocimiento y la resistencia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. También cuéntanos en los comentarios, ¿has notado señales de esta debilidad colectiva a tu alrededor? ¿Conoces algo relacionado con este tema? Tu opinión es clave para profundizar este debate. Ahora sí, prepárate, vamos a desenterrar la raíz del problema. Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de un escenario repetitivo. Debates acalorados entre la izquierda y la derecha dominan titulares, redes sociales y conversaciones cotidianas. Este conflicto parece ser la fuerza que impulsa la historia contemporánea, dividiendo familias, amistades y comunidades. Pero hay una pregunta que casi nunca se formula. ¿Y si esta lucha política no es la verdadera batalla que define nuestro destino? A medida que nos sumergimos más en la supuesta guerra ideológica, comenzamos a ver un patrón. Tanto los partidos de izquierda como los de derecha prometen soluciones, protecciones y un futuro mejor. Sin embargo, en la práctica, muchas veces sus políticas terminan consolidando algo mucho más preocupante: el aumento imparable del poder estatal y la pérdida gradual de la autonomía individual. Esto nos obliga a replantear nuestra perspectiva. ¿Realmente estamos luchando por ideales opuestos o simplemente estamos siendo arrastrados por una narrativa que nos mantiene divididos y distraídos? Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, intuía algo fundamental. Las luchas superficiales suelen ocultar verdades más profundas. Según él, la psicología de las masas puede ser manipulada fácilmente cuando se dirige la atención hacia enemigos visibles y concretos, mientras las verdaderas dinámicas de poder permanecen fuera de foco. Este capítulo nos invita a mirar más allá del teatro político, porque aunque las disputas ideológicas parecen vitales, hay una fuerza silenciosa y constante que ha moldeado la historia humana desde tiempos inmemoriales: la división entre los gobernantes y los gobernados. Esta brecha, que rara vez se cuestiona de forma abierta, determina nuestras vidas mucho más que cualquier enfrentamiento partidario. El problema es que, mientras nos enfocamos en pequeños detalles, leyes, reformas, nombres y etiquetas, perdemos de vista la estructura que sostiene todo el sistema. La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿quién se beneficia realmente de este conflicto interminable? La respuesta, aunque incómoda, es reveladora. Quienes detentan el poder saben que una población dividida es más fácil de controlar. Así, el primer paso para romper este ciclo no es escoger un bando político, sino comprender que la verdadera lucha es por la recuperación de nuestra capacidad de decidir y actuar por nosotros mismos. Reconocer esta realidad es crucial para no caer en la trampa de pelear batallas diseñadas para distraernos. Y mientras avanzamos en este análisis, nos surge otra cuestión esencial. Si la política es solo la fachada, ¿qué mecanismo profundo está debilitando tanto al hombre moderno? Para responder, debemos explorar cómo esta nueva forma de esclavitud se infiltra en nuestra vida cotidiana, moldeando no solo nuestras acciones, sino también nuestra mente. A medida que avanzamos en esta reflexión, se hace evidente que la lucha política no es más que la punta del iceberg. Lo que realmente ha cambiado, y de forma casi imperceptible, es la naturaleza de la esclavitud misma. Aunque ya no vemos cadenas ni mercados de esclavos a plena luz del día, ha surgido una forma mucho más sofisticada de sometimiento: la esclavitud invisible. Esta nueva esclavitud no requiere látigos ni grilletes. Opera a través de sistemas que controlan la vida económica, social y psicológica de las personas. Cada aspecto de nuestra existencia,
desde lo que compramos hasta cómo pensamos, está moldeado por estructuras de poder que se expanden constantemente, muchas veces bajo la apariencia de progreso y bienestar. Carl Jung nos advirtió sobre los peligros ocultos de ceder nuestra autonomía. Él sostenía que cuando renunciamos a nuestra responsabilidad personal, inevitablemente dejamos un vacío que será llenado por fuerzas externas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al despojarnos de pequeñas dosis de libertad, pieza por pieza, hemos permitido la construcción de un sistema que invade todos los rincones de nuestra vida. La clave de esta nueva esclavitud radica en su sutileza. A diferencia de las cadenas físicas, los controles modernos se presentan como soluciones: protección frente a amenazas, comodidad tecnológica, facilidades económicas. Sin embargo, cada solución viene acompañada de una contrapartida silenciosa: más vigilancia, menos privacidad, menos capacidad de decisión. Un ejemplo claro de este fenómeno fue la respuesta global durante la pandemia. Gobiernos de todo el mundo implementaron medidas extraordinarias, muchas de las cuales limitaban movimientos, censuraban opiniones y obligaban a la obediencia bajo la excusa de proteger la salud pública. Aunque algunas restricciones fueron levantadas después, lo que quedó fue una población más acostumbrada a ceder libertades fundamentales a cambio de una sensación de seguridad. Esto nos lleva a cuestionar: ¿estamos verdaderamente libres si cada aspecto de nuestra vida depende de decisiones tomadas por una élite lejana e inaccesible? La respuesta es inquietante. La concentración de poder en manos de unos pocos ha llegado a niveles que rozan lo patológico, creando un desequilibrio brutal entre la clase dirigente y la ciudadanía. Este desequilibrio no solo tiene efectos externos, sino también internos. Poco a poco, la sensación de impotencia se infiltra en la psique colectiva, debilitando la voluntad de resistir y fomentando una aceptación pasiva de cualquier imposición. Así, mientras intentamos entender cómo hemos llegado a este punto, surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que impulsa a esa élite gobernante a querer controlarlo todo, incluso hasta los pensamientos más íntimos de sus ciudadanos? La respuesta está profundamente relacionada con un fenómeno psicológico que Jung definió con precisión: la inflación del ego. Para entender por qué la élite gobernante busca un control tan absoluto, debemos sumergirnos en las raíces psicológicas del poder. Carl Jung identificó un fenómeno crucial llamado inflación psicológica, un concepto que nos ayuda a descifrar el comportamiento de quienes ocupan las posiciones más altas en la jerarquía social. La inflación psicológica ocurre cuando una persona comienza a identificarse demasiado con su rol o su título, creyendo que el poder que posee no es prestado ni circunstancial, sino una cualidad inherente a su ser. Así, alguien que ocupa un cargo importante, ya sea político, empresarial o militar, puede empezar a sentir que él mismo es indispensable, superior y, en ciertos casos, casi intocable. Jung explicaba que esta ilusión es extremadamente peligrosa, porque distorsiona la percepción de la realidad. El individuo inflado ya no ve la diferencia entre la función que desempeña y su identidad personal. En otras palabras, la persona deja de ser simplemente un portador de poder para creerse la fuente misma de ese poder. ¿Y qué sucede cuando un grupo de individuos con esta mentalidad ocupa simultáneamente los lugares clave de una sociedad? Lo que vemos es un fenómeno de acumulación patológica de poder, donde las decisiones ya no están motivadas por el bien común, sino por la necesidad de preservar y expandir la autoridad personal de quienes gobiernan. Esta dinámica ha sido visible a lo largo de la historia y se repite, una y otra vez, en diferentes contextos. Desde emperadores que se creían dioses hasta líderes modernos que asumen posturas de salvadores infalibles, la inflación del ego ha servido como motor de opresión y abuso de poder. El problema no es solo la arrogancia que esto genera, sino algo aún más oscuro: la desconexión total con la realidad. Cuando una persona en el poder está inflada psicológicamente, pierde la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y errores. Esto la hace peligrosa, porque tomará decisiones radicales y destructivas bajo la falsa convicción de estar siempre en lo correcto. Jung advirtió que esta forma de inflación no solo distorsiona la personalidad del líder, sino que tiende a expandirse como una sombra sobre toda la estructura de poder, creando instituciones cada vez más deshumanizadas y autoritarias. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿cómo se relaciona este fenómeno con la experiencia diaria del ciudadano común? Porque, mientras la élite se infla hasta creer que es omnipotente, ¿qué sucede con la gente de a pie, que observa desde abajo? Para descubrirlo, necesitamos explorar el otro lado del espejo psicológico: la deflación de la personalidad, un proceso silencioso pero devastador que afecta a las masas y que permite que esta dinámica de poder siga reforzándose sin resistencia.
Mientras la élite gobernante se eleva en un estado de inflación psicológica, ocurre algo igualmente decisivo, pero en sentido opuesto, entre las masas, un fenómeno conocido como deflación psicológica. Este término describe la reducción de la personalidad, un proceso en el que las personas pierden contacto con su potencial interno y aceptan un papel limitado dentro del sistema. Carl Jung explicó que, así como el ego puede expandirse de manera insana, también puede contraerse peligrosamente. La deflación sucede cuando alguien se identifica demasiado con un rol social estrecho, como el ciudadano obediente, y deja de explorar las múltiples facetas de su verdadero yo. Poco a poco, la ambición, la creatividad y la voluntad propia se apagan, reemplazadas por una actitud pasiva y conformista. Este estado de sumisión psicológica es, en muchos casos, inducido por el propio entorno. Las instituciones, las normas y las estructuras de poder nos empujan a encajar en moldes específicos, donde se premia la obediencia y se castiga la autonomía. Así, aunque en teoría somos libres, la mayoría vive en una prisión invisible, donde ni siquiera se cuestiona la posibilidad de romper las cadenas. El resultado es un círculo vicioso. Mientras más defladas se sienten las personas, más poder proyectan sobre sus gobernantes. Se empieza a ver a los líderes como figuras casi míticas, capaces de resolver todos los problemas y ofrecer seguridad total. Este fenómeno no es nuevo. Ha ocurrido en todas las épocas y civilizaciones, pero en la actualidad ha alcanzado un nivel global gracias a la tecnología y la omnipresencia de los medios. Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung, señaló que cuando la gente pierde contacto con su propio poder interno, tiende a proyectar esa fuerza reprimida en figuras externas, líderes, partidos políticos o incluso en el propio Estado. Esto alimenta la percepción de que los poderosos son realmente más capaces y sabios, reforzando aún más la dinámica de dependencia y sometimiento. Esta deflación psicológica tiene consecuencias profundas. No solo reduce la autoestima colectiva, sino que también atrofia la capacidad de actuar con independencia. La sociedad se convierte en un rebaño dócil, fácil de manipular y dirigir, mientras los problemas reales siguen sin resolverse. Nos encontramos entonces ante un dilema inquietante. Mientras la élite sigue expandiendo su ego, las masas continúan cediendo terreno, creando un desequilibrio cada vez más peligroso. ¿Pero es posible romper este ciclo? ¿Podemos recuperar la fuerza que hemos perdido? La clave para responder a estas preguntas reside en comprender cómo esta deflación nos ha llevado a proyectar nuestras propias carencias en los líderes y cómo esa proyección alimenta la maquinaria de poder. Para desentrañar este mecanismo, debemos analizar el papel oculto de la proyección y su impacto devastador en la relación entre gobernantes y gobernados. Antes de seguir adelante, prepárate porque lo que viene a continuación es verdaderamente revelador y puede cambiar tu forma de ver la relación entre poder y sociedad. Si este tema te está haciendo reflexionar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has notado situaciones en las que este tipo de manipulación psicológica se haya manifestado? Tu experiencia puede aportar mucho a esta conversación. Hasta ahora hemos visto cómo la élite se infla psicológicamente mientras las masas se hunden en la deflación. ¿Pero qué mantiene este ciclo en funcionamiento? La respuesta se encuentra en un mecanismo profundamente humano, la proyección. Carl Jung definió la proyección como el acto de atribuir a otras personas cualidades o defectos que no queremos reconocer en nosotros mismos. Es un mecanismo de defensa muy antiguo y, aunque puede servir para aliviar tensiones internas, también tiene efectos devastadores cuando se convierte en un hábito colectivo. En este contexto, la proyección opera en dos direcciones. Por un lado, los gobernantes proyectan en los ciudadanos sus propias debilidades y fallos morales. Esto explica por qué suelen ver a la población como incapaz, inmadura o incluso peligrosa. Esta percepción les sirve de justificación para imponer más controles y reforzar su autoridad, convencidos de que lo hacen por el bien común. Por otro lado, las masas proyectan en la élite sus deseos reprimidos de fuerza, control y liderazgo. Como ya vimos, la deflación psicológica lleva a muchas personas a sentir que no pueden cambiar su realidad por sí mismas. Entonces, depositan todas sus esperanzas en figuras externas, un político carismático, un partido poderoso o incluso en el propio aparato estatal. Esta doble proyección crea un ciclo de retroalimentación donde ambas partes refuerzan mutuamente su posición. La élite se siente más fuerte porque percibe a las masas como débiles y dependientes, mientras que la población ve a la élite como indispensable para mantener el orden y la seguridad.
Lo más inquietante es que esta dinámica no requiere de grandes conspiraciones para funcionar. Es un proceso natural, profundamente arraigado en la psicología humana, que se activa una y otra vez a lo largo de la historia. El resultado es un equilibrio tóxico donde los poderosos se vuelven cada vez más autoritarios y los ciudadanos más sumisos. Un ejemplo histórico es el de los antiguos esclavistas, que decían preocuparse sinceramente por el bienestar de sus esclavos. Creían que, sin su guía, estos no sabrían cómo vivir. Este tipo de justificación es una manifestación clásica de la proyección. Al negar su propia brutalidad, se convencían de que estaban haciendo lo correcto. En la actualidad, aunque las formas hayan cambiado, la lógica sigue siendo la misma. La élite justifica sus abusos con discursos paternalistas, mientras las masas, muchas veces, aceptan ese control sin cuestionarlo, proyectando en sus líderes la fuerza que no se atreven a cultivar en sí mismas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la proyección alimenta esta cadena de poder y sumisión, ¿cómo podemos romperla? La clave está en recuperar aquello que hemos proyectado, en asumir nuevamente la responsabilidad de nuestra fuerza y nuestra libertad. Para profundizar en esta idea, necesitamos explorar cómo se puede revertir este proceso y qué pasos concretos podemos tomar para reconstruir nuestra autonomía interior. Al entender la proyección, queda claro que ésta no solo mantiene el desequilibrio entre la élite y las masas, sino que también profundiza un ciclo de dependencia que parece no tener fin. Este ciclo es como una trampa invisible. Cuanto más proyectamos nuestra fuerza hacia afuera, más dependientes nos volvemos de aquellos a quienes entregamos ese poder. Lo más peligroso de este proceso es su sutileza. Nadie se despierta un día y decide conscientemente rendirse por completo. La pérdida de poder personal ocurre lentamente, casi sin darnos cuenta. Se infiltra en pequeños gestos. Cuando preferimos que otros tomen decisiones difíciles por nosotros, cuando aceptamos restricciones por nuestra seguridad sin cuestionarlas, o cuando delegamos la responsabilidad de nuestro bienestar a instituciones que, en el fondo, no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. Carl Jung observó que esta dependencia genera una forma de adormecimiento psicológico. La gente empieza a sentir que no tiene opción y que la única salida es seguir obedeciendo. Esto, a su vez, fortalece aún más la posición de la élite, que se siente justificada para seguir ampliando su control. El problema es que esta situación crea un efecto dominó. Cuanto más débil y pasiva se vuelve la población, más agresivas y autoritarias se vuelven las estructuras de poder. Es un círculo vicioso donde la represión alimenta la sumisión, y la sumisión refuerza la represión. Este fenómeno no es exclusivo de un país o de un momento histórico concreto. Lo hemos visto repetirse una y otra vez. En regímenes totalitarios, en grandes corporaciones, incluso en pequeñas comunidades donde unas pocas personas concentran toda la autoridad. Siempre que existe una dinámica de poder desigual, esta trampa psicológica tiende a activarse. Pero hay un aspecto que a menudo se pasa por alto. La dependencia no solo se manifiesta en la obediencia visible, sino también en la admiración ciega. Cuando idolatramos a líderes, partidos o instituciones, estamos reforzando esa dependencia emocional y mental, entregando voluntariamente nuestro poder interior. Por eso, romper este ciclo no es solo un asunto político o social. Es, ante todo, un desafío psicológico. Necesitamos recuperar aquello que hemos cedido, nuestra capacidad de actuar, de pensar críticamente y de ser responsables de nuestras propias vidas. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos comenzar a reconstruir esa autonomía personal en un mundo que constantemente nos empuja hacia la dependencia? La respuesta no es sencilla, pero empieza por un paso fundamental: aprender a cultivar y fortalecer nuestro propio poder interior. En el siguiente capítulo, exploraremos las herramientas y estrategias que cada uno de nosotros puede emplear para salir de la pasividad y reconquistar la fuerza que, sin darnos cuenta, hemos dejado escapar. Tras comprender cómo se forma y se mantiene el ciclo de dependencia, surge la necesidad urgente de actuar. La pregunta clave es, ¿cómo podemos recuperar ese poder que hemos ido cediendo poco a poco? La respuesta, aunque desafiante, comienza en un lugar muy concreto, dentro de nosotros mismos. Carl Jung siempre enfatizó que la transformación real no proviene de cambiar el mundo exterior primero, sino de hacer un trabajo interno profundo. Para romper las cadenas invisibles que nos atan, debemos empezar por fortalecer nuestra voluntad y reconocer que, a pesar de las circunstancias, aún tenemos la capacidad de decidir y actuar. El primer paso es aceptar una verdad incómoda. Gran parte de nuestra impotencia es aprendida. Hemos interiorizado mensajes que nos dicen que no somos lo suficientemente fuertes,
que necesitamos ser guiados o protegidos constantemente. Para contrarrestar esto, es fundamental reeducarnos, tanto a nivel mental como emocional. Una herramienta poderosa es la adquisición de habilidades. Cuando aprendemos algo nuevo, ya sea un oficio, un arte o una disciplina física, empezamos a reconstruir la confianza en nuestras propias capacidades. Cada pequeño logro sirve como un recordatorio tangible de que tenemos poder, de que podemos influir en nuestro entorno y en nuestro destino. Otra estrategia clave es fortalecer el cuerpo. Jung y otros pensadores reconocieron la relación íntima entre cuerpo y mente. La fuerza física no solo mejora nuestra salud, sino que también tiene un impacto directo en nuestra sensación de poder y control personal. La disciplina que implica cuidar nuestro cuerpo se traduce en mayor fortaleza mental. Además, es esencial fijar objetivos claros y trabajar para alcanzarlos. Cuando definimos metas concretas y nos esforzamos por cumplirlas, empezamos a tomar las riendas de nuestra vida nuevamente. Esto, a su vez, nos hace menos susceptibles a la manipulación y más resilientes frente a las presiones externas. Modelar nuestra conducta siguiendo ejemplos de personas fuertes y autónomas también puede ser inspirador. No se trata de imitar ciegamente, sino de observar cómo otros han cultivado su propio poder y aplicar esas lecciones a nuestra realidad personal. Lo importante es recordar que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere constancia, autoconciencia y, sobre todo, la voluntad de salir de la zona de confort. Pero cada pequeño avance debilita el ciclo de dependencia que tanto ha condicionado nuestras vidas. Ahora bien, mientras nosotros trabajamos en fortalecernos, surge otra cuestión. ¿Qué pasa con la élite gobernante cuando empieza a percibir que las masas ya no son tan dóciles? Aquí entra en juego un recurso inesperado pero tremendamente eficaz: el poder del humor y la burla, un arma capaz de desestabilizar incluso a los tiranos más rígidos. Mientras trabajamos en reconstruir nuestro poder interior, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos debilitar la influencia de quienes intentan controlarnos? Aquí es donde aparece una herramienta inesperada pero sumamente eficaz: el humor. Aunque pueda parecer trivial a primera vista, la risa es una de las armas más poderosas contra la opresión. Carl Jung señaló que el humor tiene la capacidad de revelar verdades ocultas y de romper las máscaras que las estructuras de poder intentan mantener intactas. Los tiranos y líderes autoritarios, por más imponentes que parezcan, detestan ser objeto de burla porque la risa destruye el aura de invencibilidad que han construido cuidadosamente. El humor actúa como un espejo que refleja la verdadera naturaleza del poder, su fragilidad. Cuando nos reímos de quienes nos gobiernan, les quitamos la seriedad y el peso que necesitan para mantenernos sometidos. La risa, en este sentido, es liberadora porque corta el lazo emocional que muchas veces nos mantiene atados al miedo y la obediencia. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Regímenes autoritarios han censurado comediantes, clausurado publicaciones satíricas y perseguido a quienes se atrevieron a ridiculizar al poder. ¿Por qué tanto esfuerzo en silenciar una simple risa? Porque el humor debilita la herramienta más eficaz del opresor: el miedo. Además, el humor une. Las personas que comparten la risa crean vínculos más fuertes y desarrollan un sentido de comunidad que es esencial para resistir cualquier tipo de abuso. A través de memes, parodias, caricaturas y comentarios irónicos, podemos no solo exponer la hipocresía y contradicciones de poder, sino también fomentar una cultura de pensamiento crítico y valentía. Lo interesante es que el humor no requiere grandes recursos ni plataformas oficiales. Una broma ingeniosa, compartida en un pequeño círculo o difundida por redes sociales, puede tener un efecto dominó, desestabilizando la narrativa oficial y desarmando la propaganda. Pero hay algo más profundo. Cuando somos capaces de reírnos de quienes nos intentan oprimir, demostramos que no hemos sido quebrados internamente. La risa, en este contexto, es una declaración de independencia emocional y psicológica. Dice: puedes intentar controlarme, pero no puedes poseer mi mente ni mi espíritu. Ahora bien, si el humor es tan poderoso, ¿cómo podemos utilizarlo de manera estratégica para fortalecer nuestra resistencia y mantenernos firmes frente a las presiones del poder? La respuesta está en aprender a combinar esta herramienta con la acción consciente, creando así una defensa integral frente a cualquier intento de dominación. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la combinación de humor, pensamiento crítico y acción colectiva puede transformar no solo nuestra percepción del poder, sino también la realidad que enfrentamos día a día. Hasta ahora hemos visto cómo el humor desarma el miedo y fortalece nuestra resistencia emocional. Sin embargo, la risa,
por sí sola, no es suficiente para transformar profundamente la realidad. Necesitamos algo más, acción consciente. Es decir, actuar con plena conciencia de nuestros objetivos y del impacto que cada paso puede tener en la lucha contra la opresión. Carl Jung sostenía que el verdadero cambio ocurre cuando combinamos la introspección con la acción deliberada. La autoconciencia es clave, pero solo se convierte en poder real cuando se traduce en hechos concretos. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, reconocen el problema, entienden los mecanismos de control, pero no logran dar el siguiente paso hacia la autonomía real. La acción consciente implica tomar decisiones diarias que refuercen nuestra independencia. Por ejemplo, informarnos de manera crítica y seleccionar cuidadosamente las fuentes de las que recibimos información es un acto de resistencia en un mundo saturado de propaganda. Rechazar narrativas prefabricadas y buscar distintas perspectivas nos permite romper la burbuja en la que muchas veces vivimos atrapados. Otro aspecto esencial es la construcción de redes comunitarias. La soledad y el aislamiento son aliados naturales de los sistemas de poder autoritario. Por eso, fortalecer lazos con personas afines, crear espacios de diálogo y colaboración y apoyar proyectos locales son pasos estratégicos que refuerzan nuestra capacidad colectiva para resistir. Además, la acción consciente también se manifiesta en pequeñas decisiones, desde apoyar negocios independientes hasta cultivar nuestras propias habilidades para reducir la dependencia de grandes instituciones. Cada acción cuenta, por mínima que parezca, porque va sumando capas de autonomía y confianza. Lo fundamental es mantener la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esa coherencia es la base de la verdadera fortaleza personal y colectiva. No basta con denunciar la corrupción o el abuso. Debemos ser ejemplos vivientes de los valores que queremos ver reflejados en la sociedad. La combinación de humor y acción consciente crea una sinergia poderosa. Mientras el humor nos protege emocionalmente y mantiene nuestra moral alta, la acción consciente nos da dirección y propósito. Juntas, estas herramientas forman una barrera casi impenetrable contra cualquier intento de sometimiento total. Sin embargo, aún queda un desafío importante. ¿Cómo sostener este impulso a largo plazo y evitar caer nuevamente en la apatía o la resignación? La historia está llena de ejemplos de movimientos que comenzaron con fuerza pero se diluyeron con el tiempo. Por eso, en el próximo capítulo, exploraremos cómo construir una resistencia duradera y eficaz, capaz de mantenerse firme incluso frente a las mayores adversidades. Llegados a este punto, queda claro que la combinación de humor, autoconocimiento y acción consciente es clave para resistir cualquier forma de opresión. Sin embargo, el mayor desafío no es solo empezar, sino sostener esta resistencia en el tiempo. La historia nos ha mostrado que incluso los movimientos más fuertes pueden desvanecerse si no encuentran formas de renovarse y adaptarse a nuevas circunstancias. Carl Jung advertía que la lucha por la libertad no es un evento único, sino un proceso constante. La tendencia a la comodidad y la apatía siempre amenaza con devolvernos a un estado de sumisión pasiva. Por eso, la resistencia verdadera requiere vigilancia continua y un compromiso profundo con nuestros principios más esenciales. Un aspecto crucial para mantener esta llama encendida es cultivar la memoria colectiva. Recordar los abusos del pasado, las luchas superadas y los logros conquistados ayuda a fortalecer nuestra identidad y evita que repitamos errores. La educación, tanto formal como informal, juega un papel fundamental aquí. Transmitir estas historias y enseñanzas a nuevas generaciones es una forma de asegurar que la llama siga viva. Otra herramienta poderosa es la creatividad. Cuando los métodos tradicionales de protesta o acción pierden fuerza, la innovación se convierte en nuestra aliada más valiosa. Buscar nuevas formas de comunicar, de organizarnos y de impactar nuestro entorno mantiene la energía fresca y evita que la rutina desgaste el movimiento. Además, es vital reconocer que la resistencia no siempre tiene que ser grandiosa o espectacular. A veces, los actos más pequeños, un gesto de solidaridad, una palabra valiente, una acción discreta, pueden tener un efecto multiplicador inesperado. Lo importante es nunca permitir que la indiferencia se instale en nuestra mente y corazón. Por último, debemos mantener la esperanza. La desesperanza es el terreno más fértil para la tiranía. Creer que el cambio es posible, aunque parezca lejano o difícil, es en sí mismo un acto de resistencia. La fe en la capacidad humana de reinventarse y superar obstáculos es lo que ha permitido que tantas sociedades se liberen de sus cadenas. Así, con cada acción consciente, con cada risa que desarma al opresor,
Con cada vínculo comunitario que fortalecemos, vamos construyendo una resistencia duradera, capaz de adaptarse y evolucionar. Y aunque el camino sea largo, cada paso nos acerca a una sociedad más justa y libre. Si este video te ha inspirado, te ha hecho reflexionar, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Conoces ejemplos de resistencia o situaciones donde hayas visto estas dinámicas en acción? Nos encantaría leer tu experiencia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir explorando juntos estos temas esenciales. Además, considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en pantalla para seguir profundizando en estos conceptos. Y, por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Entre más personas estemos despiertas, más fuertes seremos frente a cualquier intento de control. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.